Contingencia Nacional, junto al escritor y columnista Rafael Gumucio. 8:36 de la mañana y ya está con nosotros, sí, como cada viernes, sí, Rafael Gumucio. ¿Cómo le va, señor Gumucio? Sí, Silverio Silva. Sí, bueno, se me acuerda de eso. Sí, Silverio Silva. Sí, está con nosotros, sí. Caracoles. Oye, Caracoles, que está en tu tercera edición de tu libro Los parientes pobres. Te felicito, Rafael. Sí, parece que no me van a dejar tan pobre estos parientes. No, estos parientes Me van parece a que te hacer van a... rico. Parece que- Parientes pobres me están haciendo rico. Qué buen titular. Sí. Oye, a ver, estamos cerrando una semana muy intensa y una de las figuras de la semana, sin ninguna duda, ha sido el expresidente de la UDI, senador Javier Macaya. Primero que venía, ¿no es cierto?, con la fuerza de una nueva generación, que era la primera que hacía el reemplazo después de los famosos coroneles en la UDI, pero que ha significado una salida también muy, muy, muy fuerte. ¿Cómo has visto esa salida y la figura de Macaya en estos días? A mí me sorprendió porque hace mucho tiempo, cuando él entró a la UDI, me lo encontré con un grupo de amigos en un restaurante. ¿En un restaurante lo encontraste? Sí, Ya. y estaba él en el mismo restaurante y fuimos le hicimos un bullying diciéndole todo lo que no debía hacer y todo lo que debía hacer. Entonces le dijimos, tú tienes claro que no puedes ser el representante de los privilegios, que la gente estaba muy indignado porque representan simbólicamente el privilegio, la diferencia ante la ley, que no tiene que meterse en temas legales, como volver a estar como en el Corpesa. Le hicimos toda una lista y Pero, él... ¿esto era un coaching político? No, estábamos ahí. No, él no lo había pedido, pero era con ustedes. No, estaba yo con amigos Entusiasta. que ustedes conocen. Sí. Y no, le empezamos a decir, oye, pero si Él no pidió No, la no recomendación. pidió, ¿Y pero- cómo la recibió? No, es que dijo, sí, no, tienes toda razón, no, sí, exactamente lo que vamos a hacer. No, todo muy receptivo. Porque yo encuentro que es una persona súper receptiva en ese Súper sentido. Claro, receptiva, súper sí. receptivo y como que puso una cara totalmente de que había entendido el mensaje y yo creo que lo entendió hasta un cierto punto, pero hay un momento en que no sé cómo se les nubla el mensaje, que era bastante claro, que era, por supuesto, que era no seguir siendo los defensores de la colusión, ¿cómo se De los llama? privilegios, de los abusos, eso. Pero cuando le toca a él en carne propia, pareció haberse obviado totalmente eso y hizo algo que es bastante poco inteligente, digamos. Ya, pero voy a poner un punto, Rafa, que no es ante cualquier situación, porque tú dices cuando le toca a él, pero es con su padre. O sea, No, pero si yo al margen de cualquier consideración, si tú tenías un papá que está metido en esta situación, tú lo que tú le dices a la gente de la UDI, miren compadre, yo no puedo estar en la primera línea, yo me resto, me quedo atrás y sobre todo si quiero defender a mi papá, y si que quiero es defender a mi papá, legítimo. o no defender a mi papá, esto me va, de alguna forma me va a manchar y esto mejor me voy. Eso es lo que cualquier... Doy un paso al lado antes de que Claro, la sangre llegue al río. Claro, eso es lo lógico y no sé por qué esta gente no tiene amigos que le dicen, oye, mira, compadre, no, está muy bien, pero tenés que correrte por un lado. Eso es lo básico y no sucedió. Y Ahora creó un terremoto absolutamente innecesario porque evidentemente el caso de Eduardo Macaya es un caso que no tendría ninguna arista política si no fuese porque su hijo es la UDI, porque su hijo lo defendió usando un lugar de ¿cómo se llama? De privilegio. De vocero. O sea, en una entrevista que le dieron como vocero de la UDI, como presidente de la UDI, empezó a hablar de este tema. Y no corresponde, digamos, en ningún Ya, pero sentido. la entrevista, porque estuvo acá el lunes también, Sí. y nosotros partimos con la Claudia preguntándole sobre este tema. Bueno, porque ya había hablado el día antes en Canal 13, entonces era evidente que pero había que no, preguntarle. La culpa la tiene el entrevistador. No, si yo por sé, si supuesto no, que uno tiene que preguntarle. No, digo que se lo invita como presidente de la UDI, pero es evidente que también ambas entrevistas se dieron después de haberse conocido la sentencia condenatoria del papá de Javier Macaya. Entonces era evidente que era tema. Pero sigo, pero estamos dando vuelta a lo evidente. Lo evidente es que no debería haber dado esa entrevista y lo evidente Ya, es que no pero debería eso- estar ahí para que le Ya. preguntan eso. Bueno, eso es un poco la razón por la cual él termina renunciando, ¿no? Por lo mismo. Pero brevemente, antes de pasar a otros personajes, también el dato acá es lo que ha pasado. Es decir, las primeras voces que pusieron como
este argumento de que no correspondía, era imposible desdoblarse, lo hizo Marcela Cubillo, de que no había ningún matiz para poder condenar el abuso de niños, niñas y adolescentes, ni uno, Evelyn Matei, que tenía que renunciar a la UDI, lo hizo la senadora de Renovación Nacional, Gatica. María José Gatica. María José Gatica. Es decir, fueron voces femeninas de la derecha, las primeras que forzaron también probablemente una decisión. Me llamó la atención porque la verdad es que desde el mundo, previo a que él dijera algo, desde el mundo masculino de la UDI o de René, es como que nadie decía esta boca es mía. Entonces es interesante el fenómeno y lo quiero ligar con lo que planteó Carlos Peña en la semana cuando dice política y sentimiento. A veces nos encontramos en esas disyuntivas donde es muy difícil mantener la racionalidad porque la República requiere probablemente otro tipo de instalación en la escena nacional que envuelto en los sentimientos, ¿o no? Sí, pero lo peor de este terremoto político, que es un terremoto chico pero importante, es que ayudó a la impresión que existe, siempre ha existido en la población y cuando suben la luz es aún más mayor, de que existe, que la justicia chilena es una justicia injusta. Ese es un punto bueno, claro. Que hay dos tipos de justicia. Y que el trato que se le ha dado a Jadwe es un trato injusto e infamante, en cambio el trato que se le ha dado a Macaya es un trato de privilegio. Igual son casos súper diferentes, pero... Y ahí, no sé, ahí me faltó columnistas que dijeran, oye, no, esto es muy peligroso lo que están pasando a instalarse. La idea de que primero la justicia chilena es súper de izquierda, cosa que es completamente falsa, digamos, los jueces, los fiscales, los jueces no son, diría que la mayoría son de centro izquierda o de izquierda, pero a lo mismo, la idea... No debiera ser irrelevante. Claro, la idea de que el caso de Macaya y el caso de Jadwe tienen algo que ver cuando el caso de Macaya es 10 veces más grave, más peligroso, más escabroso, más terrible que el caso de Jadwe, pero el caso de Jadwe involucra a la política y los políticos, totalmente. Por lo cual es un caso político. Y un caso de corrupción, la corrupción claro, bueno, estamos hablando entre caca y pipí, pero que la competencia, pero no tiene nada que ver. Que el riesgo de fuga de Macaya y el de Jadwe es algo muy distinto, porque Jadwe, él en su profunda inteligencia, o como se llame, él escenificó su fuga, mostró cómo se fugaría, con lo cual después no puede venir a llorar que lo tengan en prisión preventiva. A mí me parece la prisión preventiva generalmente una cosa barbárica que habría que evitar en lo posible, digamos, en cualquier caso. Pero con la excepción de los colombianos que atacaron a los carabineros en Franklin y que los dejaron libres y que si uno hace la lista de los que se han escapado con prisión preventiva. Yo creo que en Chile, como son las prisiones, la prisión preventiva debe ser un efecto. Ya, pero no nos cambiamos de canal. Pero lo que quiero decir, entonces, fue culpa mía, yo lo llevé por lo que se está creando es la idea de que la justicia chilena es injusta, de que hay un trato de privilegio. Mira, te voy a decir una frase. Y eso no es verdad. Rafael Gumucio, mira, es que esta frase a mí me llama mucha atención. María José Gatica, la senadora de Renovación Nacional, que no solo salió a pedir en su momento la renuncia, sino que ha criticado mucho la postura de su sector, de la derecha, de Chile Vamos. Y decía en una entrevista en CNN, dijo, Chile Vamos está despertando al octubrismo. Lo que ella planteaba finalmente es que está despertando, que con este tipo de situaciones, que es lo que estás diciendo tú, Rafael, me llama la atención que tenga la misma postura de la senadora de Renovación Nacional, que dice que uno de los mayores sentires que tienen los chilenos, y que esto no es ahora, sino que por muchos años, es que la justicia no sea igual para todos y que para algunas cosas sí se discriminen y se levanten la voz y para otras se callen. El mismo punto que estás haciendo tú. Pero que yo lo vi esta semana y vi algunos que estaban felices tratando de levantar el nuevo octubrismo, o sea, levantar la rebelión y ir a la calle. Desde la izquierda. Desde la izquierda, de lo que se puede llamar izquierda. Y siempre la junta de la subida a la luz, la subida del transporte, más el trauma que quedó del estallido impresionante. Un caso, pero que no sé por qué, puede ser una cierta cosa muy rara que habría que analizar. Los chilenos no sabemos reclamar por lo que realmente nos duele. O sea, yo realmente encuentro que la subida de la luz y la subida del transporte es suficiente materia para ir a reclamar e incluso a tomarse la calle. Pero la gente prefiere decir, no, si el tema es Macaya, no el tema de la luz, que realmente el tema donde realmente existen los privilegios en Chile es en la forma de vida. Pero da lo mismo. Pero instalar la idea a través de... también muy mal lo que hace el tribunal de Rancagua, porque instala. Pero Eduardo Macaya ha sido condenado a 6 años por un crimen atroz en un juicio muy veloz, muy eficiente, del que no he escuchado ningún
ninguna queja, aparte de la queja de los afectados, digamos, claro. de los condenados y de sus familias. Pero es un ejemplo de lo que pedíamos antes que se hiciera, que no se hacía en Chile y que se hizo. Entonces, cuando se instala la idea de que la justicia chilena es la misma justicia que existía en los años 90, que era llena de jueces de la Suprema completamente corrupto y vendió el poder político, y no solo el poder político, está creando una realidad que no es, y es muy peligroso, mucho más peligroso que el caso de Javier Macaya o de Eduardo Macaya o de Jadwe, que son anecdóticos, pero van creando la impresión de que hay en Chile una justicia para ricos y una justicia para pobres, y no es cierto. O sea, es cierto, por supuesto que pagó 150 millones de una pesos fianza para poder salir. Bueno, pero esa fianza se va al sistema judicial, digamos. No, y es parte de las posibilidades que se tiene. Uno puede discutir si es adecuado, digamos, porque solo los que pueden pagar la fianza pueden salir libres, pero se puede hacer. No es que haya pagado, cuando se dice pagó 150 millones, no, está permitido, digamos. Sí, eso le cobraron para salir una fianza, y eso está dentro del sistema de la pero posibilidad de nuestro sistema jurídico. Él no ha sido exculpado, él no ha sido perdonado, no ha sido nada. Evidentemente, ante crímenes tan atroces como los que los que él ha sido culpable, uno quisiera que la justicia fuera vengativa y tenerle una plaza pública y castigarlo, pero eso es justamente lo que la ley no puede hacer y no debe hacer, y eso ahí está la ley, los sentimientos. Los sentimientos, por supuesto, te llevan a que esta persona lo pase lo peor posible. Es que estamos viviendo en el planeta, Rafael, en los tiempos donde la emoción, más bien, determinan muchísimo las actuaciones. No, tú dices que no. Eso es flojera moral. Pero la flojera moral, que es la falta pero mira Estados Unidos, por eso, miremos, porque estamos viendo gente muy floja. Bueno, pues veremos lo que pasa ahora en Venezuela, pero hay mucha emocionalidad ambiente. Sí, pero las emociones son, todos tenemos emociones. Sí. La emoción básica es sentir que las víctimas es sentir empatía por la víctima. Eso todos lo sentimos, es evidente. Hay un par de personas que no la sienten, pero generalmente todos sentimos emociones por la víctima. Eso no requiere ningún esfuerzo, está súper bien, todo lo requiere. El esfuerzo es sentir compasión por el victimario, es tratar con justicia al que te ha hecho daño o al que hace daño. Esa es la emoción superior. Eso requiere esfuerzo, requiere trabajo moral, imaginación moral. Lo que pasa con el mundo de hoy no es que es más sensible, es más insensible, porque es tan analfabeto emocionalmente, éticamente, que es incapaz de subir al segundo nivel. Pero es ambiguo eso, porque en el fondo, claro, estamos perdiendo, pareciera ser como seres humanos, la capacidad de profundizar o de diferenciar el abanico de emociones, pero por otra parte reaccionamos como emocionalmente, pero muy rápidamente. Pero infantilmente. Claro, pero es como un golpe y soltar. Claro. Es como, pero no hay profundidad ni reflexión esto es pena, esto es rabia, esto es angustia, como que no, la diferenciación de esas emociones. Pero todo esto en un discurso como de superioridad moral que a mí me parece cómico, que es como el mundo de hoy, la gente de hoy es mucho más sensible, no permite cosas que antes sí permitía. La gente de hoy sí que es buena, no como la gente de antes que es malvada. Y la gente de hoy es mucho más malvada porque ¿cómo se llama? La empatía dirigida, la empatía selectiva. Así, cuando tú eres empático solo con algunas personas, es lo que todos tenemos. Yo soy muy empático con mis hijas y nada empática con la gente de Japón intermedio, porque no los conozco, ¿me entendés? Entonces no me hace... Oye, espérate, antes que avancemos por ahí brevemente, porque el tiempo voló. No existe Japón intermedio, pero sí, bueno. porque yo dije, uy, inventé eso. Yo dije, yo también, tal vez. No, pero es como decir el Estados Unidos profundo, ¿no? Claro, Japón intermedio, ¿eso quisiste decir? Oye, lo último solamente, pero ¿qué te parece ayer lo de Francisco Vidal? Porque claro, a quien el berrinche de Francisco Vidal y de los canales privados, que le pareció muy, ¿cómo se diría la palabra? Con la palabra usar, pero muy despectivo, digamos, lo que hizo Francisco Vidal al decir se quejó Canal duro. 13, Mega y Televisión. Sí. Y después Francisco Vidal salió más... diciendo que me traicionó el tono. Sí. El haber personalizado fue un error. Digo que se une a esto de las emociones. Sí, la cosa vehemente. Reacciones. Bueno, exactamente lo que él dijo, que le traicionó el tono en el sentido de haberle puesto nombre y apellido, pero también creo que se le da al debate algo
algo divertido. Ahora, yo que de Chilevisión me hubiese sentido muy, muy perreado, porque como digo, bueno, Chilevisión no importa. Está en venta, está por en ahí. venta el Usted sabe dueño. que, claro, Dice con unos gringos que se pasean y que venden y Oye, sí. Ahora, ojo, Francisco Vidal, que yo tengo que hacer el disclosure, el presidente del directorio de TVN donde yo trabajo. Así que, Jefecito, pero espérate, pero hasta hace muy poco era panelista del matinal de Televisión. Sí. No, sí, no, Pero no. no, Y muy cómodo. Y de agricultura antes fue. Y antes de Canal 13, en Canal 13 también estuvo como de Sí. panelista en el matinal, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Gracias, chiquillo, por recordarme. Claro, pero yo... Sí. Ahora, raro. el registro de Francisco Vidal es amplio. Sí, por supuesto. ¿Ah? Ahora, el debate de fondo yo le encuentro un poco, le encuentro razón, que es cierto que si uno quiere tener una televisión, la televisión, la verdad es que ya murió como medio, perdona, Connie, pero... No, yo sé, no tenemos tiempo para entrar en esa discusión, pero la televisión pública es No, fundamental sí, y sí, no ha por muerto eso como te me dio Rafa. Lo que quiero decir que, no, pero lo que quiero decir que sí, la discusión de fondo es si uno quiere un sistema de medios que esté solamente regido por el mercado o que tenga una cuota de lo estatal. Por supuesto que la idea que a veces ha esgrimido Francisco Vidal de tener un canal del gobierno. No. TVN no es un canal del gobierno, ni de este gobierno ni de otros gobiernos. TVN es televisión estatal. Él ha tenido Pero Vidal, Vidal él le gusta un poco esa idea. Y Vidal hizo un pincelazo desde La Moneda muy al comienzo, que dejó dando vuelta esa pelota de que, Claro, eso no... de que acá estamos pasando pocas y noticias importantes del gobierno. Yo creo que también Vidal llevó un poco la discusión a ese punto, que Sí, ha sido pero siempre el gran karma de Televisión Nacional y de su equipo de prensa, que se quieren sacudir, ¿no es cierto?, de esa tentación Yo del mundo simplemente político. tienen Sí. razón ustedes y la discusión está ahí y Sí. hay que tenerla. Lo que yo digo es que por estatutos, digamos, y la definición de la televisión pública no es una televisión de un gobierno o de otro, sino que más allá de que permanentemente han existido intentos por hacerlo así, sino que es una televisión que se define del Estado, es televisión pública. Y Claro, pero yo creo, ven de cerca, que es fundamental que exista. No, y hay otro tema que no se discute, que me parece un tema también profundo, es que las frecuencias de televisión son muy pocas y fueron otorgadas con un criterio, cuando se crearon, con un criterio público, no solo del Canal Estatal, sino de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, ese tipo de instituciones. Entonces, si hay tan poca frecuencia, que esta frecuencia, ¿cómo cada privado que es dueño de una frecuencia tiene que tener una responsabilidad? Porque no es con lo mismo que porque tú en los diarios o en la radio, que cada uno puede tener no cada uno, también las frecuencias de radio son limitadas, pero son mucho mayores, con lo cual uno puede decir ahí la pluralidad de dueños. Ahora, es un buen debate y es un debate que está dando en el mundo, porque además las redes sociales empiezan a ser Sí. también nuevos medios de comunicación. Obvio. Es un buen debate que se achicó, digamos, en el tono y la vehemencia de O sea, Francisco Vidal. pero el debate sí. El debate es muy bueno. No, y el debate Tenemos que cerrar. de las redes sí que es gravísimo. Sí, por eso cuando tenemos uno tiene a un tipo como... próximo debate, No, es que Rafael. quiero terminar. Ya. No, Son cuando uno tiene un tipo 8:54. como Elon Musk, que cada vez más se pronuncia políticamente y que cada vez está en un extremo del arco político y del arco moral y del arco de cualquier cosa, te preocupa que él es dueño del medio de comunicación, uno de los medios de comunicación más importantes del mundo, un medio que hace presidente y deshace presidente. 8:54, Eso. Temón ese Temón, lo vamos a dejar puesto To be continued. en nuestra tabla de conversaciones